Muy bien, ya tenemos una buena participación, muy representativa, y quiero darle la bienvenida a todos los asistentes y a quienes se van a seguir uniendo a esta tertulia para agitar mentes, a nuestro programa especial en medio de la pandemia, Tu Mundo Sin Filtros. Ya la metáfora de Tu Mundo Sin Filtros nos dice de que aquí vamos a hablar directo, claro, a reflexionar y a criticar. El tema de hoy, que se organiza en el marco del Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, es un tema muy sugestivo y sugerente. Gobierno Duque. Y nos preguntamos, ¿ideologización de la política exterior colombiana? Con ese título, bueno, yo quiero saludar brevemente a este lujo de panelistas que tengo. Quisiera empezar, para que no se queje más, con mi colega y amiga Marta Lucía Márquez, directora del Instituto Pensar, a mi querida amiga Sandra Borda de la Universidad de los Andes y también columnista del periódico El Tiempo, quien ha escrito también algunas columnas muy interesantes sobre el debate alrededor de la política exterior colombiana. A Diana Gómez, no veo a Diana, espero que tampoco la haya censurado, de la Universidad Nacional, del IEPRI. Diana es experta en temas sobre el Asia-Pacífico y su lugar en la política exterior colombiana. Ahora pasamos a nuestro querido amigo Andrés Servín, presidente del CRIES, de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, un gran think tank en América Latina que se ocupa de estos temas. Mi colega Eduardo Velosa, del Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de la Javeriana, y Rafael Castro, no por eso menos importante, y en la distancia, en medio del verano alemán, en Hamburgo, investigador del GIGA y doctorando de la Universidad Kiel. Sin más preámbulo, no veo a Diana, pero voy a tratar de recuperarla una vez haga la primera pregunta. Y vamos a arrancar la primera pregunta contextualizando un poco la situación internacional y regional. Por lo tanto, directamente para nuestro invitado Andrés Servín. Andrés, en un texto claro y de manera sintética, ¿nos podrías describir la situación actual de las dinámicas globales y regionales en la que nosotros después vamos a enmarcar a la política exterior colombiana y los retos que ello implica? Tienes la palabra. Muchas gracias, Eduardo, y gracias por la invitación. Tengo un poco de resonancia, pero bueno, no importa. Para responder muy sucintamente perdóneme, pero esto, a ver, apaga un poco mi micrófono, porque me estoy... ¿Tienes problema técnico? Sí, estoy oyendo mucha resonancia. Es decir, me duplica la voz. Pero sí, a ver, ponte en imagen. Sí. ¿Ahora? Sí, ahora está mejor. Perfecto. Sí. Adelante. Bueno, decía que la clave para entender lo que está sucediendo en términos de la transición de un orden global con ciertas características a otro orden global tiene que ver con un proceso de sucesivas crisis de distintos aspectos del sistema liberal internacional. Ya hemos analizado algún... discúlpenme, algo está pasando por... No sé si ustedes me ¿Sabes oyen. qué? Yo creo que, Eduardo, lo mejor que podemos hacer es apagar todos los micrófonos y tú se lo abres solamente a Andrés, así él evita la resonancia. Ah, puede ser. ¿Mm? Puede ser, sí.
No, pero el que no debería pagar es Eduardo. Bueno, sigue intentando, Andrés, a ver. Bien, ahora sí, creo que se oye mucho mejor. Sí. Bueno, decía que estamos en una transición de un orden internacional con ciertas características identificado con el orden liberal internacional, en donde se han producido una serie de crisis que abarcan desde la crisis de la globalización en sus distintas modalidades, la crisis de la gobernanza global y asociada con ella la crisis del multilateralismo, y fundamentalmente se ha replanteado la relación o la correlación de fuerzas en el ámbito internacional, generando una transición con poca capacidad de que podamos visualizar a corto plazo la conformación de un sistema internacional estable. Y esta transición responde no solamente a la tensión, la rivalidad creciente entre dos actores muy poderosos como Estados Unidos, por un lado, y por otro lado China, sino también a la aparición de otros actores relevantes que comienzan a cobrar peso en el sistema internacional. En suma, el sistema está en transición, hay un cuestionamiento de los mecanismos y de la arquitectura y de los valores del sistema anterior, no tenemos un vislumbre claro hacia dónde vamos porque se combina los resabios de un orden unipolar, la bipolaridad creciente entre Estados Unidos y China y una conformación, una configuración de carácter multipolar en donde participan otros actores. En ese marco tenemos que ver cómo se inserta primero América Latina, con una clara incapacidad de ordenar y organizar algún tipo de expresión colectiva frente a lo que está pasando en el mundo, y particularmente con una creciente frustración y un desencanto en términos de los procesos de regionalismo que se habían dado anteriormente y que ahora han llevado a un proceso de fragmentación muy marcada. La pandemia no hace más que acelerar muchas de estas tendencias, pero nuevamente no nos ofrece un panorama claro hacia dónde va a derivar el nuevo orden internacional. Muchas gracias, Andrés. Y luego de esbozar esta situación, inmediatamente se me viene a la mente una de las columnas que escribió Sandra en El Tiempo, que titulabas El idiota útil suramericano, pero yo lo quiero hacer extendido porque Andrés comentó uno de los actores claves que tiene una relación muy fuerte o una influencia muy decisiva en la política exterior colombiana, y es Estados Unidos. Sin más preámbulo, ¿nos podrías contar un poco tu posición frente a lo que ha sido la política exterior colombiana del gobierno Duque en este contexto y qué diferencias puedes precisar con respecto a lo que había pasado con el anterior gobierno? Sí, yo digamos que siento que el primer punto de análisis tiene que ver pues, con un sitio que ya se volvió lugar común a la hora de utilizar, de hacer los balances en materia de política pública de la administración Duque, y es que por lo menos hasta la llegada de la pandemia, el gobierno, digamos, pasó mucho trabajo tratando de definir un horizonte particular, no solamente en materia internacional, sino en general. Creo que de hecho durante esta primera parte del gobierno en el tema internacional, y estoy hablando yo creo que básicamente de todo el 2019, o bueno, de la primera parte del 2019, digamos, contó con algo de suerte, entre grandes comillas, al encontrarse en el tema venezolano, lo que parecía ser, digamos, el tema más importante y más sobresaliente de su gestión. Recordarán ustedes, ahora parece que fue hace 1000 años, pero recordarán ustedes que a comienzos del año pasado, pues estaba, digamos, gestándose todo
un liderazgo del presidente Duque alrededor del tratamiento del tema venezolano con la ayuda humanitaria, digamos, la construcción de este consenso de apoyo alrededor de la figura de Guaidó. En fin, digamos, era un momento que si uno se traslada a febrero del año pasado, parecía como que el gobierno estaba dando línea en materia regional acerca de qué hacer con Venezuela y lo estaba haciendo con cierto nivel de éxito, mientras que a nivel interno no había mucha definición acerca de lo que buscaban. El tema venezolano, sin embargo, se desvaneció muy rápido y se desvaneció rápido porque creo que la estrategia de Duque y sus aliados en ese momento era una apuesta por una salida rápida de Maduro. Y me acuerdo que en ese momento, digamos, yo creo que en febrero por ahí lo dije en algún momento, dije, hay que tener mucho cuidado porque la estrategia que están planteando pues tiene un problema con el timing gravísimo y es que si esto no pasa rápido, automáticamente vamos a hacer una evaluación del fracaso de la estrategia y eso obviamente fue lo que terminó sucediendo. Entonces, pues Maduro no se fue. Y no solamente Maduro no se fue, sino que Colombia terminó tremendamente separado de la gestión de la crisis venezolana, porque ni siquiera su principal aliado, que era Estados Unidos, siguió jugándole al famoso cerco diplomático. Lo que está haciendo Estados Unidos hoy en día es jugar mucho al garrote y a la zanahoria, ¿no? Entonces combina unas estrategias duras frente al régimen de Maduro, también con un poco de zanahoria tratando de atraerlo, digamos, a una eventual negociación que pueda resultar una negociación exitosa, y pues ya sabemos la obsesión que tiene Trump con presentarse ante la comunidad internacional y ante su propio electorado como una persona que sabe negociar muy bien y que sabe, digamos, inclusive con las figuras más duras, el norcoreano, no sé qué, él puede gestionar todo y él puede convencernos a todos y puede negociar con todos. Esa es una salida de la que él eventualmente ha sido mucho más cercano que el ala más dura de su gobierno, que finalmente terminó yéndose frente al tema venezolano. Entonces, esa ambivalencia de la política exterior estadounidense hacia Venezuela terminó por dejar abandonada a Colombia en su estrategia. El cerco diplomático fue algo de lo que no se volvió a hablar en el 2019, a finales del 2019, yo creo que todo el segundo semestre del 2019 el tema no se volvió a tocar, Duque no volvió a hablar de Venezuela, y cuando Estados Unidos anunció que eventualmente podría propiciar un diálogo, la única respuesta que dio el presidente Duque es que el diálogo era un outcome, un resultado de la gestión del cerco diplomático, y no dijo nada más. Que es una buena salida, hay que reconocerlo, pero que finalmente lo deja muy relegado en la gestión de la crisis venezolana. Entonces, creo que hasta el 2019, hasta finales del 2019, ese es el balance. El 2019 termina con un montón de temas sociales al interior de Colombia que alejan al gobierno de la cosa internacional. Termina además, pues obviamente con el segundo semestre del 2019 con cambio de canciller, pues hoy estamos en un escenario en el que las prioridades son otras distintas. El gobierno encontró en la pandemia finalmente el norte que había estado buscando durante año y medio, sin con eso querer decir que la gestión ha sido impecable, ni mucho menos, pero por lo menos encontraron un eje, un eje alrededor del cual gestionar política pública. Y en materia internacional, yo creo que el tema de lo internacional quedó reducido a su mínima expresión, porque obviamente la gestión de la pandemia, como es entendida en Colombia, es una gestión doméstica. No ha habido como mucha reflexión acerca de cómo podemos pelear contra el coronavirus haciendo uso de nuestros recursos internacionales. Eso, digamos, es una discusión que ni siquiera aparece presente en ninguna parte. La canciller, digamos, es una persona que aparece muy desdibujada, muy ausente del debate público, muy en otra cosa, inclusive, pues, digamos, muy alejada de proponer como una estrategia, por lo menos para los 2 años que quedan de la administración Duque. Así que creo que así como el primer año y medio fue un primer año y medio en el que el tema internacional parecía ser muy importante y parecía darle una suerte de apalancamiento a la administración Duque, creo que lo que queda de aquí a que terminemos la administración Duque, muy poco va a pasar por lo internacional. Seguramente vamos a seguirle haciendo, digamos, las respectivas venias a Estados Unidos, como lo hemos hecho con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y demás. Esas son las venias, digamos, de rigor, eso no es estrategia de política exterior, eso ya es costumbre en Colombia.
y más allá de eso, yo veo muy poco plan y veo muy poco interés, además muy poca demanda por parte de actores sociales, de medios de comunicación y de oposición y otros partidos políticos por pensar en clave internacional. Sandra, muchas gracias. Y esto me da la oportunidad entonces para articular lo que tú planteaste, una de las temáticas que son clave para tratar de entender los rasgos de la política exterior de este gobierno. Y le voy a dar la palabra a Marta Márquez, pero para que nos dé su opinión sobre lo que se ha definido como la venezolanización de la política exterior colombiana, pero además de ello, cuáles son los elementos o los factores ideológicos que marcan las acciones de política exterior de este gobierno con respecto a Venezuela en el plano de la confrontación de ideologías. Sí, sí, Eduardo, muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación. Yo no estoy de acuerdo con el concepto de venezolanización de la política exterior colombiana porque es reducir la política exterior a la relación con un solo, digamos, con su vecino. Esto es un término que puso a circular el Partido Verde, particularmente a partir de un informe al cumplirse un año del evento del puente del 23 de enero, ¿sí? Entonces, bueno, no estoy de acuerdo con eso. Creo que la política exterior de Colombia se puede entender más como un alineamiento nuevamente con la política exterior de los Estados Unidos. Y en lo que tiene que ver con las relaciones con Venezuela, yo diría que estas han sido unas relaciones que, como lo decía Sandra, han estado marcadas por un liderazgo, con un intento de liderazgo colombiano en torno a un proyecto que uno podría llamar de multilateralismo ofensivo, que básicamente tiene como objetivo lograr la transición del régimen venezolano y que es lo que se ha hecho en el marco del Grupo de Lima. Y por el otro lado, esta actitud que fomenta y permite la injerencia en el vecino país, tratando de motivar digamos, un golpe del régimen o una invasión armada, como ocurrió con la recientemente fracasada Operación Gedeón. Pero hay bueno, y esto ha dejado a Colombia muy mal, ¿sí? O sea, fue el líder del Grupo de Lima, pero ha sido el único país el que teniendo la frontera más grande con Venezuela, ha roto las relaciones diplomáticas y las relaciones consulares, dejando entonces a cerca de 4 millones de colombianos en Venezuela sin atención consular, dejando a los venezolanos acá también con las manos amarradas y desprotegidas. Por el otro lado, pues afectando fuertemente esta suspensión de relaciones a la población de la frontera en el plano comercial y dándole armas entonces, armas económicas a todos estos grupos armados organizados que se mueven en esta región. La Cámara de Comercio Colombo-Venezolana decía en un informe que no es, ha habido un impacto económico por cuenta de la ruptura de las relaciones, pero, que ha impactado los sectores formales, pero no ha habido una disminución tan grande de las actividades económicas. Solamente lo que ha ocurrido es que se ha desplazado del plano formal al plano informal. Y en esta situación tan compleja que se está viviendo, particularmente en lo que tiene que ver con la crisis migratoria, ahora complicada en el contexto del COVID, hay digamos como que Colombia se ha enfrentado a una situación paradójica, ¿no? Pretendió ser líder del multilateralismo a través del Grupo de Lima, pero no logró apostarle a que los otros países fueran solidarios en términos de una respuesta conjunta a la crisis migratoria. Todos los países pusieron visas, ¿sí? Y evidentemente, dado que Colombia es el país que comparte mayor frontera, ¿sí? Pues la migración
se ha quedado represada en Colombia o se ha visto obligada a pasar por las trochas. Entonces, hasta ahí llegó el liderazgo. Y ni qué decir en este escenario con la posibilidad, también como lo decía Sandra, de coordinar una estrategia frente al COVID. Hubo 2 reuniones con la Organización Panamericana de la Salud y lo que mencionó en alguna reunión el gerente de frontera del norte de Santander, Víctor Bautista, es que parece ser que ahí no se acordó, no se logró acordar nada. Entonces estamos solos atendiendo digamos, por esta apuesta de romper relaciones con Venezuela, por esta apuesta de llevar digamos, de ser absolutamente coherente y llevar hasta el máximo compromiso la visión esta del grupo de Lima. Colombia se quedó sin posibilidad de abrir espacios para cooperar con Venezuela y se quedó solo frente a la atención de la cuestión de las migraciones. Marta, muchas gracias por tu aporte, y eso me da la oportunidad para por lo menos cerrar un poco esta temática, pero quiero insistir sobre los aspectos ideológicos, que es el título que nosotros muy sugestivamente le hemos colocado a esta tertulia, y quiero pedirle a Rafael Castro, quien ha venido trabajando sobre la influencia de la ideología en la política exterior colombiana y en la historia de Colombia, si él puede identificar o ha podido verificar en su trabajo y en las observaciones recientes un sedimento ideológico en temas muy concretos como la relación con Estados Unidos y las acciones, porque si se puede hablar de estrategia o no, te lo dejo a ti, con relación al gobierno Duque y su política hacia Venezuela. Gracias, Eduardo. A mí me gustaría señalar 2 cosas con respecto a esto. Lo primero es que yo creo que sí existe incluso desde ciertos momentos del siglo XIX, esta tendencia en Colombia, en las élites colombianas, a tratar de que sea otra potencia la que venga y resuelva los problemas que tenemos, y especialmente también algunos de los problemas que tenemos en la región, incluso desde la época Bolívar y por supuesto después con los acuerdos con respecto a Panamá. Observamos esta figura del actor externo que va a venir y a solventar estos problemas que existen ahí. Ese para mí sería un elemento, y en este caso, por supuesto, de la crisis venezolana, vemos a Colombia buscando en Estados Unidos nuevamente eso, rompiendo también con algunos acuerdos regionales u otros espacios donde se hubiera podido gestionar la crisis, y especialmente entonces acudiendo a este punto. Lo segundo, y con respecto justamente a esa sedimentación ideológica, es que Colombia sigue construyendo a través de su política exterior y de una manera bastante radicalizada en el gobierno de Duque, algo así como un otro comunista contra el cual todo es válido. Y esto, por utilizar una metáfora que me venía a la cabeza, es una especie de combinación de Colombia esperando a que aparezca de alguna manera Rambo para solucionar el problema venezolano y el Capitán América. ¿En qué sentido? Y es en el sentido de que tratamos de que la solución al problema venezolano llegue definitivamente por una vía de mano dura o una vía armada, y en ese sentido a mí no me parece necesariamente inocente las declaraciones que filtraban del embajador Francisco Santos, sino tratando de mostrar la posición de Colombia más claramente, que después, por supuesto, Duque sale a decir, no, nosotros estamos por una solución dialogada, acordada entre todos, pero mostrando claramente que esto es lo que se puede hacer o lo que se cree que se debería hacer frente a Venezuela. En ese sentido, yo creo que está mucho de lo que ha sido nuestra estrategia, e incluso llevando algunas situaciones absurdas, algunas metáforas con relación a la
Guerra Fría, como la de la caída del muro de Berlín que mencionaba Sandra. Se mencionaba nuevamente esta idea del reloj de las horas están contadas de Maduro, que ahorita alguien creó también un sitio web donde están contando las horas desde que Duque dijo eso. Y el punto en relación a esto, y que a mí me parece preocupante también, es que se ha convertido este tema de una manera tan radical en la contraposición del otro, se dan escenarios ridículos como el pedirle la extradición de Aida Merlano a Guaidó, por ejemplo. O mencionar otro, se dan muchas declaraciones, lo cual me parece bastante preocupante, con relación a este incidente donde supuestamente hay unos mercenarios que fueron capturados y que estaban encargados o que se les había encargado asesinar o tomar a Maduro. Entonces, a mí esa construcción del otro como otro comunista contra el cual todo es válido, contra el cual todo se puede hacer, me parece que marca muy fuertemente lo que es esa política exterior colombiana, y en ese sentido ahí veo yo uno de los elementos fundamentales de la ideología, y que marca no solamente lo que va a ser la relación con Venezuela, sino lo que va a ser también la relación, por ejemplo, con los escenarios regionales, que lo podemos seguramente conversar ahora también. Por ejemplo, va a ser una de las razones principales que va a esgrimir Duque en su comunicado para salir de la UNASUR. Que había una especie de bolivarianización de la UNASUR, y especialmente entonces eso se va a contraponer, que es el otro elemento de ese discurso ideológico que parecería interesante discutir después, a lo que va a ser entonces el surgimiento del PROSUR como un escenario completamente pragmático, ¿no? Esta dicotomía entre ideología y pragmatismo, donde, parafraseando, el ideológico siempre sos vos. Este elemento es justamente peligroso en el sentido de que desde ahí se justifica todo lo que nosotros hagamos, y todo lo que el otro haga, como no está de acuerdo o alineado con lo que nosotros hacemos, entonces está equivocado, y va dejando muy solo, como ya lo señalaban, a Colombia en la política exterior hacia Venezuela, la estrategia hacia la solución de la crisis venezolana. Rafael, muchas gracias. Muy ilustrativo. Y vamos a hacer un cambio de frente como en el fútbol. A propósito que hoy ganó el RB Leipzig, le ganó al Atlético de Madrid y pasa a la semifinal de la Champions League. Y tomando la metáfora del fútbol, y después volveremos a la región y volveremos a algunos de los aspectos que también marcan la política exterior colombiana, como la regionalización o lo de Estados Unidos. Y quisiera darle la palabra en este momento a nuestra invitada, nuestra querida amiga Diana Gómez, en su frente de trabajo. A ver qué pasa con el audio. Aquí ya está. Es fundamentalmente el Asia-Pacífico-China. Y quisiera comenzar con una pregunta, porque Eduardo se irá preparando, porque la pregunta siguiente será para él. Es sobre, de acuerdo a una anécdota que tú tuviste, estabas en China cuando Duque hizo su visita allá. Me hiciste unos comentarios, no quiero entrar en detalle, pero mi pregunta es en ese sentido, después de ese panorama que pintó Andrés de esa confrontación entre China y Estados Unidos, y que China en este momento es el segundo socio comercial de Colombia, ¿existe realmente una agenda de política exterior de Colombia con respecto a China? Y en general al Asia-Pacífico, ¿nos puedes dar tu opinión al respecto? Bien, bueno, muchas gracias Eduardo por la invitación. Segundo, sí, el panorama es bastante complejo, de acuerdo a lo que han comentado mis colegas, en la mirada general, global de Colombia en materia de política exterior hacia el mundo. Realmente hacia el Asia-Pacífico realmente es muy desolador. Es muy desoladora porque lo que uno encuentra es una gran ausencia de una mirada, de una perspectiva real de lo que está sucediendo en Asia y en Asia-Pacífico. ¿A qué me refiero con esto? A que efectivamente se desconoce, primero, la existencia de un mundo multipolar. Es como si todavía Colombia viviera en la época de la Guerra Fría y por ende
no se observan todas las dinámicas que se están dando en materia económica, en materia de integración, lo cual realmente dificulta mucho nuestra relación con el Asia-Pacífico. A ello se suma una serie de raíces en el orden histórico. Perdón, Diana, ¿le puedes subir volumen a tu micrófono? Sí. Sí, gracias. ¿Se escucha mejor? Sí. ¿Se escucha mejor? Bien. Sí. A ello se suma el hecho de que tenemos una serie de raíces históricas muy peculiares frente a nuestra relación con el Asia-Pacífico, ¿sí? Lo cual efectivamente hace aún más compleja nuestra relación, porque hemos sido tan distantes y tan ligados a mirar hacia el norte, que hasta hemos terminado en gran medida siguiendo a pie juntillas las políticas estadounidenses en materia de política exterior respecto al Asia-Pacífico. Con esto quiero decir que la idea de entender a la raza, a lo que se denomina la raza amarilla, como un peligro, como una amenaza, está muy presente desde mediados del siglo XIX en nuestra propia política exterior. Y eso se puede rastrear simplemente viendo lo que nuestros políticos y funcionarios de turno decidían respecto a la política exterior en relación con el Asia-Pacífico. Hay una serie de argumentaciones que se observa claramente supremacistas, increíble, siendo Colombia un país de mestizos, pero claramente supremacistas respecto a la superioridad de la raza blanca y la búsqueda de además hubo todo un debate sobre el blanqueamiento de la raza colombiana y por ende una crítica feroz frente a la posibilidad de que chinos o de que japoneses o indios o en general población de Asia y cómo no del Asia-Pacífico vinieran a Colombia, esto en términos, digamos, de la política inmigratoria, pero eso impacta nuestra política exterior grandemente. Creo, digamos, eso como un panorama general frente a lo que ha venido sucediendo en nuestra agenda frente al Asia-Pacífico, que hoy día simplemente es una consecuencia de toda una serie entonces de elementos que vienen de atrás, y lo que se observa es realmente una ausencia de estrategia, de una visión de lo que realmente está sucediendo en términos de la configuración de un orden internacional donde hay toda una serie de dinámicas económicas, donde no solamente está China, está la India, como también está otra gran potencia emergente, está Rusia, están los países del sudeste asiático con una dinámica económica muy interesante, teniendo en cuenta que son economías medias con las cuales Colombia podría tener una relación muy importante, dada una, digamos, similitud en términos de que las relaciones serían mucho más horizontales que contar con un gigante como China, por ejemplo. Entonces, ahí lo que se observa es una ausencia real de todo lo que podríamos estar haciendo en materia de vínculos con el Asia-Pacífico. Creo que esto como un panorama general, Eduardo. Diana, muchas gracias. Y paso entonces a que escuchemos a Eduardo Velosa. Vamos a ver, ya prendió el micrófono. Eduardo, después del preámbulo que ha hecho Diana, me gustaría escucharte, o nos gustaría escucharte con respecto a cuáles son los roles que ha jugado Colombia en la política exterior del gobierno Duque. ¿Podrías compararlo un poco con esos roles que se pudieron desempeñar durante el gobierno Santos? Y llegando ya en la parte particular, ¿cuál es el rol que ha desempeñado Colombia en sus relaciones con China en el contexto que hemos ido dibujando? Bien, muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Para empezar, quisiera retomar un par de cosas que decía Sandra al comienzo y Marta, en términos de las relaciones con Venezuela y cómo uno podría enmarcar eso, precisamente a partir de la teoría de error. Y uno de los elementos fundamentales es que no son muchos los roles que tiene a su disposición el gobierno Duque, empezando porque efectivamente no tiene una inclinación hacia el sistema internacional. De alguna manera recoge las banderas y la política en últimas de su mentor, en donde toda su energía, todo su enfoque
pasa por lo doméstico y lee el sistema internacional a través de esos problemas domésticos. Y en ese sentido, entonces, hay un rol muy, muy importante que de alguna manera va a ser el único que va a emplear el gobierno Duque, y es lo que Holsti denominaba el defensor de la fe. Hay una clara línea ideológica en términos de la posición de Colombia frente a sus vecinos y como lee el sistema internacional, que está mediado precisamente por unos valores liberales occidentales en defensa de la democracia, en defensa del libre mercado, que lo ha venido separando de alguna manera del comportamiento regional, y esto digamos que se vio claramente en el gobierno de Uribe, y que de alguna manera hoy vemos también en esa digamos, en ese cerramiento de opciones que tiene Colombia. Como decía Rafael, pues viene lo de Aida Merlano, por ejemplo, y entonces vamos a pedir la extradición a Guaidó cuando digamos que no tiene ningún tipo de sentido, o el incidente de las lanchas, y entonces vamos a pedírselas a otras personas, mientras Maduro decía, pues llámeme y se las devuelvo, ¿cierto? Pero todo se observa a través de esa lógica. Que es un repertorio, digamos, de roles, un conjunto de roles muy, muy pequeño comparado con lo que manejó Santos. Santos pudo abrir un poco el espectro y entonces manejaba ciertos elementos liberales, digamos, dentro de su política exterior, expresados, por ejemplo, en la orientación de la Alianza del Pacífico, pero no le dio miedo empezar a hablar con Chávez precisamente para poder dinamizar un poco las conversaciones con las FARC, ir a hablar a Cuba, que lo vemos, digamos, también en oposición al gobierno Duque y la posición que tiene frente a Cuba y el ELN, pasa por eso. Y ya un poco con respecto a China, vemos que ahí no ha cambiado mucho, y estoy completamente de acuerdo con lo que mencionaba Diana, en términos de la estrechez de visión, o una visión muy, muy limitada de lo que puede representar Asia-Pacífico en términos generales, o Asia del Este, e incluso China, y vemos cómo no hemos podido salir desde el momento en que establecimos relaciones diplomáticas en 1980 con China, de la idea de venderles cosas y traer dinero, y pare de contar. Y no hemos podido interpretar efectivamente los cambios en el sistema internacional, aquellos en donde efectivamente China ya es un jugador muy, muy importante, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista político. Colombia lo único que pide es dinero, y cuando hay algún tipo de intención de profundizar esa relación, pues viene el partido de gobierno a generar confrontaciones. Recordemos que el año pasado, cuando Duque estaba de visita en China, fue con una ofrenda floral en el Monumento de los Caídos, en la plaza de Tiananmen, y el Centro Democrático empezó, ¿cómo así que le vamos a rendir tributo a los comunistas y todo este tipo de cosas, sin una lectura de cómo está distribuido el poder político en China y cuáles son las avenidas que nosotros podemos transitar precisamente para lograr nuestros intereses? En ese sentido, entonces, para concluir, considero que efectivamente la política exterior de Duque está plenamente ideologizada, y eso limita las posibilidades, limita los roles que puede desempeñar en otros escenarios, porque todo se lee a través de esa ideología. Incluso espacios multilaterales como Naciones Unidas, recordaremos el año pasado en su discurso en la Asamblea General, llevando el dossier con acusaciones frente a Venezuela, algunas fotos que eran falsas, es decir, que no correspondían con la realidad de lo que se estaba presentando, pero todo se empieza a leer así. Y ahí, para terminar y como para picar un poco la lengua de Marta, sí creo que hay una venezolanización de la política exterior. Todo pasa por Venezuela.
Muchas gracias, Eduardo. Así que Marta vaya preparándose para la réplica. Bueno, vamos nuevamente hacia donde Sandra. Sandra, yo tengo dos preguntas en una y se va preparando Andrés Servín, porque ahí, hacia allá quiero llevar la reflexión. Y se trata de lo siguiente. La primera de las preguntas es, bueno, ¿cuál podría ser el escenario de la política exterior colombiana o el relacionamiento con Estados Unidos si Biden gana las elecciones? Porque ha existido una aproximación muy fuerte entre este gobierno y el centro y algunos alfiles del centro democrático con los sectores más radicales del Partido Republicano. No los quiero mencionar, a tal punto de que pareciese que estuvieran muy esperanzados que Donald Trump volviera a ganar las elecciones. Además, los demócratas han sido históricamente también muy críticos sobre temas como los derechos humanos en Colombia, los derechos sindicales, y algunos de ellos se molestaron mucho por lo que pasó con el New York Times. Esa sería la primera pregunta. ¿Cómo ves tú la situación allí? Y lo otro es, ya para seguir debatiendo un tema que me parece interesante, es sobre la política exterior y el cumplimiento y la implementación de los acuerdos de paz. Sobre todo que hay dos significantes vacíos que repite constantemente el presidente, la ministra y otros funcionarios, que son paz con legalidad o diplomacia para la legalidad, como si que todo lo que se hubiera hecho antes fue ilegal. Vivíamos en un estado de naturaleza, aquí no imperaba la ley, no un estado de sociedad, y llegaron los restauradores morales a salvar este país. ¿Tú qué opinas? Sí, son dos puntos claves. El primer punto, digamos, me lleva a este es como una pequeña pelea, como un poco intrascendente, pero que a mí me gusta porque cada vez que digo esto salen como todos los que han sido embajadores y todos los que han sido cancilleres de decir, no, eso no es cierto, pero yo sí he tenido la idea de que el famoso consenso bipartidista en Estados Unidos alrededor de temas colombianos no existe. No creo que exista, no creo que haya existido en muchas de las coyunturas pasadas en las que se atribuye que existió, y creo más bien que si uno revisa lo que ha sido la política exterior de Estados Unidos hacia Colombia, el famoso consenso bipartidista son más bien coyunturas excepcionales, y lo que ha primado es en una muy buena parte aproximaciones bien distintas por parte de los demócratas y los republicanos hacia los temas colombianos. Creo que eso se hace mucho más profundo y mucho más claro recientemente, y esta coyuntura frente a las elecciones de noviembre me recuerda muchísimo todos los problemas que tuvo la administración Uribe con la bancada demócrata cuando llegó a ser mayoría en el Senado para pasar el Tratado de Libre Comercio, los problemas de derechos humanos, los problemas de derechos sindicales, en fin. Los demócratas no le caminan al centro democrático. Digamos, eso es importante tenerlo claro. Si bien Colombia no es un asunto prioritario en materia de política exterior, las pocas personas del Partido Demócrata que siguen los temas colombianos saben perfectamente cuál ha sido la posición del centro democrático, y va a ser muy difícil, digamos, que en caso de que la elección en noviembre dé como resultado, dé como ganadora a Biden, va a ser muy difícil que el presidente Duque se saque de la canasta un viraje de esta naturaleza y entonces ahora empiece a tratar de tener una relación normal con Biden. Entre otras cosas por una razón particular, y es que obviamente Biden fue presidente de Barack Obama, y hay que recordar que Barack Obama mandó un enviado especial a los diálogos de paz en La Habana que organizó el expresidente Santos. La apuesta por los diálogos de paz fue grandísima, y la lectura que tienen en el Partido Demócrata y particularmente en el círculo de Biden es muy clara frente a lo que ha hecho la administración Duque frente a la implementación de los acuerdos. Claro, todos sabemos cómo funciona el discurso de Duque a nivel internacional frente a la implementación de los acuerdos. Él siempre sale y dice que lo está haciendo, que está haciendo lo mejor que puede, pide recursos, recibe los recursos feliz. Una cara es la que tiene frente al sistema internacional en materia de implementación y otra muy distinta lo que funciona a nivel doméstico. Yo creo que va a intentar jugar otra vez con esa ambivalencia y va a tratar de ganarse los favores, porque nosotros siempre tratamos de ganarnos los favores de Estados Unidos, digamos, a punta de reafirmar
por lo menos por fuera y ojalá no muy públicamente, su compromiso con la implementación de la paz, pero yo creo que de cualquier forma esa transición va a ser muy difícil porque la alineación con los republicanos ha sido muy fuerte. Es casi lo mismo que les ha pasado con Venezuela. La alineación con el ala radical de la oposición en Venezuela, del centro democrático, de algunos sectores bien radicales del centro democrático, pero del partido en general ha sido tan fuerte que como varios de ustedes lo señalaron, básicamente estamos atrapados en nuestra política exterior hacia Venezuela. No podemos contemplar otra cosa distinta porque eso es línea de partido. No hay, mejor dicho, el día que Duque llega a decir que apoya abiertamente las negociaciones en Venezuela, le llueven truenos y centellas al interior de su propia bancada. Entonces está atrapado en el partido y está atrapado en las posiciones pasadas del partido. El escenario es difícil en temas de derechos humanos también, porque los demócratas han estado prestándole mucha atención. Acuérdense que cuando se firmó el tratado, cuando finalmente se firmó y se empezó a implementar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, la condición que le puso la bancada demócrata, y que entre otras cosas fue algo negociado también con el gobierno de Barack Obama, la condición que le pusieron a la administración Santos era que le iban a hacer un seguimiento irrestricto y que Colombia tenía que rendir cuentas en materia de su comportamiento de derechos frente a los derechos humanos y particularmente frente a los derechos sindicales. Esa preocupación va a resurgir, porque esa preocupación es una preocupación muy demócrata. O sea, no, eso no le importa a los republicanos, pero eso sí le importa a los demócratas. Y más importante que ver qué va a pasar con las elecciones presidenciales va a ser ver cómo queda la composición del Congreso. Porque ahí es donde se ponen todas las restricciones a la ayuda, ahí es donde digamos que el detalle de lo que se negocia con Colombia se hace mucho más en el Congreso, y ya hemos estado escuchando cuál es la opinión que tienen varios de los congresistas que han impuesto restricciones importantes alrededor del uso del glifosato. Lo hizo Alexandria Ocasio, digamos, ahí hay varios demócratas interesados en el problema de derechos humanos. Eso quiere decir que, para saltar al tema de la paz, que si hay un triunfo de los demócratas en noviembre, que yo todavía no creo que sea un hecho, a propósito, pero eso es sujeto de otro webinar, si hay un triunfo de los demócratas, eso simplemente quiere decir que va a haber un regreso de la presión al proceso de implementación de paz, y que la negociación que va a tener que librar el presidente Duque entre la iniciativa del ala más radical de su partido, que no quiere que le camine a los acuerdos de paz y que al contrario está envalentonadísima porque se han mejorado los índices de aceptación del presidente, y entonces propusieron una agenda legislativa para este año que por todas partes bombardea los acuerdos de paz. Mantener el balance entre ellos y mantener el balance entre el poder de Estados Unidos con un ejecutivo y de pronto con una mayoría demócrata en el Senado que lo empujen a implementar los acuerdos no le va a resultar nada fácil. Y él ha sido muy hábil a la hora de satisfacer a mucha gente al mismo tiempo, al menos con el uso de su discurso. Yo no creo que en esa coyuntura la cosa le vaya a resultar tan fácil. Sandra, muchas gracias. No veo a Andrés. ¿Dónde está Andrés, que se me perdió? Andrés. Vamos a ver. Aquí está. Andrés, cuando tú dibujaste el panorama regional, del regionalismo, y hablaste de la crisis regional que enfrenta América Latina, yo te quisiera preguntar lo siguiente: ¿qué futuro le ves a Prosur? Y si Prosur, su existencia y su funcionamiento depende más de una convergencia ideológica que se presenta y va a correr la suerte en el momento que el ciclo termine. ¿Y cómo ha afectado también el surgimiento de Prosur a el desarrollo del regionalismo latinoamericano? Bueno, primero debería preguntar si existe Prosur, pero bueno, vamos a partir de la visión de que sí hay algo que se llama Prosur. Déjenme resumir un poquito algunas cosas de las intervenciones que tienen conexión con lo que dije al principio para después avanzar sobre esta pregunta específicamente. Yo creo que, para no quedar como un sapo de otro pozo, como un paracaidista, yo creo que hay que entender, primero, que la región ha tenido en los últimos años como
un elemento decisivo en la fragmentación y en la polarización, ha tenido como epicentro la situación de Venezuela. Y esto no solamente atañe, claro, atañe en una escala quizás mayor, pero no solamente atañe a Colombia, sino a muchos países de la región que se alinearon de uno u otro lado y que de alguna manera también eso se reflejó en alineaciones en el sistema internacional. Entonces, lo que estamos viendo es que más allá de la fragmentación regional, la polarización y eventualmente algún grado de ideologización, pero yo diría más bien la polarización desde el punto de vista político, lo que estamos viendo en la región es que la región también se está convirtiendo en un campo de confrontación geopolítica y geoeconómica por parte de actores extrarregionales. Tradicionalmente América Latina estaba en la periferia, estábamos un poco alejados, fuera del momento de la Guerra Fría, en donde de alguna manera estábamos en el ámbito hemisférico que respondía a Estados Unidos. Ahora la situación ha cambiado porque hay muchísimos actores que están presentes y no son solamente Estados Unidos. A empezar desde luego China, con todo lo que se ha señalado, y que ha venido progresivamente ocupando el espacio que ha dejado vacío Estados Unidos, particularmente en América del Sur. Y esto coloca a Colombia en una situación muy delicada, porque sí está mirando hacia el norte, pero a la vez tiene una pertenencia hacia el sur. Y ahí yo no sé hasta qué punto puede funcionar una apelación como la del tipo de Prosur. El tercer elemento que me parece muy importante, y lo señaló Sandra, es que si empezamos a trabajar sobre los escenarios posibles a partir de ahí para cualquier país de la región, lo cierto es que las elecciones de noviembre en Estados Unidos van a ser definitorias. Y van a ser definitorias en términos no solamente de las posiciones que se tomen con respecto a los países latinoamericanos, sino también en términos de las alianzas de esos países latinoamericanos o del alineamiento de esos países latinoamericanos con los actores externos. Entonces, lo más probable es que en el escenario de una continuidad de una segunda presidencia de Trump, bueno, el eje va a seguir siendo la rivalidad, la competencia, el enfrentamiento, el antagonismo con China. Eso está claro porque China es el punto de referencia para convertir en el otro y tratar al otro en la política exterior norteamericana de Trump, por lo menos. Y si hay alguna consistencia en la política exterior de Trump, esa es una de ellas. En el escenario de que ganen los demócratas, evidentemente quizás haya un movimiento que no estamos esperando y que también va a implicar alineaciones en el ámbito regional. Y esto tiene que ver con que probablemente la animosidad demócrata sea mucho mayor con respecto a Rusia que con respecto a China. Y eso va a implicar un desplazamiento también en el juego de la autonomía y la diversificación de relaciones de los países latinoamericanos. Eso afecta obviamente también de alguna manera a Colombia. Y el otro punto que me parece relevante a tener en cuenta es que todo esto se ha puesto de manifiesto con el famoso tema de la vacuna para el COVID-19, porque ahora tenemos claramente definidos quiénes son los grandes actores que están compitiendo en la carrera por tener la vacuna. Rusia anunció antes de ayer, bueno, que tenía ya la vacuna, pero todo Occidente saltó a decir, no, eso no está aprobado, eso es una vacuna que todavía le falta una cantidad de pruebas. Pero Rusia ya está colocando la vacuna en América Central, ya tiene un acuerdo con Brasil para producir la vacuna en Brasil. Por otro lado, tenemos los otros grandes actores, que son la Unión Europea, desde luego, Estados Unidos y China. Y ayer se anunció que entre México y Argentina van a producir la vacuna que está desarrollando Oxford con una compañía farmacéutica. Entonces, todo esto coloca, aunque uno cree que la pandemia no tiene una dimensión geopolítica tan decisiva, pero sí coloca de distintas maneras a los distintos actores latinoamericanos en el ámbito internacional, porque cada vez más ya no es, a pesar de ser la periferia, sufrimos los cimbronazos de lo que sucede en el sistema internacional. Y el punto que tú me preguntas específicamente, bueno, con respecto a Prosur, yo tengo mis dudas que haya algún organismo que realmente tenga alguna capacidad de responder a lo que en este momento se nos demanda en la región. Y es tratar de establecer un mínimo consenso para responder a estos desafíos
que vienen desde afuera. Me ha llamado mucho la atención, nosotros hicimos un seminario con el sistema económico latinoamericano. ¿Se acuerdan del sistema económico latinoamericano que existió desde el 75? Bueno, pues resulta que el sistema económico latinoamericano ha sobrevivido y empieza a hacer cosas porque logra construir los consensos necesarios. No es un organismo representativo en este momento ni decisivo en la dinámica regional, pero llama la atención que en la misma medida en que no se ha alineado en el marco de la polarización existente, tiene un espacio como para actuar. Entonces, yo, respondiendo y cerrando con esto, a lo que tú me preguntas, Eduardo, yo digo, bueno, no sé, insisto, yo no tengo mucha idea de que Prosur tenga una presencia significativa, influyente y decisiva en la dinámica regional, como también otros organismos, que no voy a mencionar aquí porque no viene al caso. Pero bueno, uno se me viene inmediatamente a la memoria, que es el ALBA, desde luego. Pero bueno, la situación es que ni siquiera en la CELAC logramos establecer ese consenso. Y vuelvo con el tema, con esto cierro, juro que cierro, vuelvo con el tema de la pandemia. Fíjense que China convoca al foro América Latina, China-CELAC, para informarles que está dispuesto a donar y a entregar una cantidad de vacunas apenas estén producidas en China a América Latina. ¿Ustedes saben cuántos países asisten, cuántos representantes de gobiernos asistieron a ese foro? Movilizado por China, fue online desde Beijing. 12 países. 12 países de América Latina. Entonces, esto muestra una vez más la incapacidad de superar las divisiones, la fragmentación y la polarización en la que vivimos, y yo no vislumbro a corto plazo un organismo con la capacidad de hacerlo. Muchas gracias, Andrés. Rafael, no me puedo quedar con esta pregunta en el tintero porque se articula a lo que han planteado tus antecesores. Y bueno, ¿cuál es tu posición frente a esos significantes vacíos? Diplomacia para la paz, paz con legalidad, y eso cómo ha moldeado la política exterior de este gobierno, dándole un sesgo ideológico. Bueno, yo estoy bastante en la línea de lo que señalaba Sandra en ese sentido, y creo que básicamente el lema la paz con legalidad podría simplemente cambiarse, voltearse diciendo que es paz, fronteras para afuera, especialmente en los foros multilaterales, y como hacia adentro, sencillamente. ¿En qué sentido? Creo que es bastante preocupante ver todos los atrasos y los problemas que hay en la implementación de los acuerdos de paz, no solamente desde el punto de vista retórico, sino el intento de forzar algunas reformas a lo que ya estaba acordado. Al mismo tiempo, por supuesto, cuando se da el desmantelamiento de las negociaciones con el ELN, se le pide, contraviniendo los acuerdos y los protocolos previos que había en ese sentido, a Cuba que extradite a los miembros del ELN, yendo en contra también en ese sentido, por supuesto, del derecho internacional. Ahí, esto refleja otro aspecto de esos elementos ideológicos y que va en contra, pues, de esta idea de que sí estamos por la paz, pero sí, pero no así, etcétera, porque encima se comienza una embestida contra Cuba, y por primera vez en muchísimo tiempo, Colombia, en las votaciones con respecto a finalizar el embargo, a condenar el embargo contra Cuba, después de estar votando en contra por muchísimo tiempo, se abstiene. Solamente al lado de otros dos países, uno de ellos siendo pues uno de estos que se abstienen ahí. Y entonces la idea que para mí se viene dando es nuevamente reconstruyendo esta idea del enemigo, reconstruyendo esta idea de que esta paz que se quiere realizar en realidad no tiene lugar, porque la significación de esa legalidad es realmente simplemente otra manera de llamar esa seguridad democrática, es seguir persiguiendo también de alguna manera los opositores ideológicos
o simplemente por omisión también no persiguiendo a quienes están eliminándolos sistemáticamente. Y a mí eso me parece bastante preocupante, por un lado. Por otro lado, frente a algunos temas como el de la llegada de estas brigadas de Estados Unidos a Colombia, con respecto a la circular que ya se mencionaba, que fue discutida en el New York Times, es muy claro que lo que quiere Colombia es que sigan llegando, lo que quiere la administración Duque mejor, es que sigan llegando los recursos y que hacia afuera Colombia siga manteniendo una buena imagen de un país más seguro, o mejor dicho, lo que más les interesa desde esta perspectiva ideológica, bueno para las inversiones extranjeras, pero no necesariamente que eso implique implementar lo que está pactado en los acuerdos de paz. Esto para mí es uno de los elementos claves a analizar ahí, y creo que si nos remontamos a otra época, esa idea de que todo está justificado e incluso entrar en problemas con los vecinos, podemos simplemente recordar la Operación Fénix y otros elementos que estaban ahí. Un elemento que a mí me preocupa, fundamentalmente también para ir cerrando, es que esta idea de emprender una guerra ideológica, de emprender una confrontación ideológica donde ese otro es especialmente reflejado en Venezuela, también termina plegándose hacia el aspecto doméstico, especialmente aspectos preocupantes para la construcción de paz, para la construcción de una polaridad política. Es que, por ejemplo, las marchas que se organizaron el año pasado y que protestaron contra el gobierno de Duque, trataron de ser sistemáticamente deslegitimadas, señalando que había unas brisas bolivarianas, como las llamó también Almagro, y tratando de señalar entonces que por esto mismo, más bien era que estaban infiltradas, sino que hubiera unas reclamaciones, unas reivindicaciones políticas por parte de los estudiantes y de quienes estaban marchando para exigir unos ciertos puntos en la agenda. Entre esos, por supuesto, también entraba el tema de la paz. Entonces, está ese doble discurso. Recientemente, Juan Cepeda, me parece de una manera muy generosa, decía que había esta esquizofrenia entre el presidente y el ciudadano, por ejemplo, con relación a al pronunciamiento de Iván Duque, con relación a la idea de aseguramiento contra Uribe. A mí me parece que la estrategia en esto es bastante clara. La estrategia en esto es simplemente retórica, ¿no? En las prácticas de implementación y de ejecución o de desfinanciamiento del proceso de paz, por ejemplo, en el caso de la JEP, es totalmente clara la tendencia de lo que se quiere hacer y de lo que no se quiere hacer. Entonces, la paz simplemente termina siendo algo que se ve bien en el papel y bien en los foros internacionales, pero que no representa una prioridad en la agenda doméstica, el caso de Iván Duque, y por el contrario, se convierte entonces en una manera de señalar ideológicamente que los actores que protesten contra este gobierno, en el que, como decían algunos de la línea del partido, todo está muy bien, son agitadores ideológicos nuevamente, y están en contra entonces de las instituciones, y etcétera. Entonces, con eso sería lo que señalaría yo, ese significante vacío de la paz con legalidad. Entonces, otra manera de decir, vamos a continuar la guerra tal cual y como la habíamos dejado a partir de 2010, por colocar una fecha, y simplemente lo que vamos a señalar en los foros internacionales va a ser para seguir a que siga llegando los giros y la cooperación internacional para el acuerdo de paz. Muchas gracias, Rafael. Marta, no se me ha olvidado la provocación que te hizo Eduardo y el derecho que tienes de réplica, porque él afirmó que sí había una venezolanización de la política exterior colombiana, pero yo le quiero agregar un elemento para que responda. Bueno, el consenso que se puede sacar de las distintas intervenciones sobre las acciones de Colombia hacia Venezuela de este gobierno indica que han fracasado. ¿Cuáles pueden ser los escenarios posibles? ¿Qué alternativas hay después de haber dibujado todo ese panorama muy incierto hasta que plantea riesgos y ciertas posibilidades de lo que algunos han señalado hasta hipótesis de guerra con el país vecino? Entonces, por favor, tiene la palabra.
Bueno, pero yo voy a ser igual de indisciplinada que Andrés, ¿sí? Y voy a permitirme responder algo de la ideología porque yo arranqué por Venezuela y así amarro con, con Rafael. Arranqué por Venezuela la respuesta anterior y no me refería a lo de la ideología. Le contesto a la provocación de Eduardo y me refiero a cuál Pero creo Eduardo Velosa, no Pastrana. Eduardo Velosa, ¿sí? Y me refiero a lo que puede ser el escenario. Dos cosas sobre lo de la ideología. Primero, en términos gramscianos, la ideología es la visión de mundo, ¿sí? Y aquí claramente en Colombia, donde en muchos, digamos, donde ha primado una política exterior más de gobierno que de Estado, es obvio que sí, hay una élite en el poder, ¿sí? Que diseña sola la política exterior, ¿sí? Que es justamente lo que ha venido reclamando algunos en la Comisión Segunda del Senado, ¿sí? De que deben invitar a participar, ¿sí? O a otros actores o la iniciativa de activar e institucionalizar la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿sí? Es decir, si solamente ellos elaboran la política exterior, pues claramente está ideologizada porque está mediada por su visión de mundo. Eso lo primero. Lo segundo, en relación con lo que decía Rafael sobre la paz y la legalidad. Nosotros hicimos un estudio con el CINEP sobre la visión de paz en el plan de desarrollo de Santos y en el de Duque, y lo que encontramos es que en el plan de Santos la paz es un significante central, ¿sí? Que está relacionado directamente con la equidad y con la educación, y el tipo de paz que se construye es una paz liberal, es decir, una paz que va a permitir que el país se inserte en la economía mundial. En cambio, en el gobierno de Duque, perdón, el anterior era Santos, en el de Duque, no, la paz no es un significante central. Lo importante es la cultura de la legalidad que debe permitir la aplicación de la ley, ¿sí? Para construir algo que se llama la paz negativa. Paz negativa es no conflicto. ¿Bien? Entonces eso sobre lo ideológico. Y en relación con lo que me dice Eduardo, yo creo que tiene más capacidad explicativa decir que hay un acoplamiento con Estados Unidos, país que ha mantenido frente a Venezuela una política de garrote, sanciones, zanahoria, algunas invitaciones al diálogo, un plan de transición en Venezuela, y que Colombia se ha acoplado a Estados Unidos y que lo que se ha convertido acá en el vocero de esas políticas de garrote. Y eso se puede ver claramente, esta cuestión del acoplamiento, porque cosas que aquí ya se han mencionado, Colombia apoyó el regreso a la visión punitiva frente a las drogas, la reelección del secretario de la OEA, Luis Almagro, la candidatura de Mauricio Clever Carone para el Banco Interamericano de Desarrollo en contra de la tradición, y era que tenía que ser un norteamericano, y creo que hay muchos ejemplos más. En relación con qué camino le queda a Colombia, yo veo que difícilmente, justamente por lo que hemos mencionado acá de la ideologización, el gobierno de Duque va a echar atrás, ¿sí? Entonces, ¿qué opciones hay? Porque efectivamente estamos ante una crisis migratoria dramática. O sea, aquí estamos, digamos, hay millones de vidas detrás de esto que uno a veces solamente significa a través de números. Creo que la opción que queda es digamos, los acercamientos como está haciendo la gerencia de frontera de Norte de Santander por ejemplo, con la gobernación del Táchira,
¿sí? Porque yo no veo que, bueno, de hecho lo que se dice es que este gobierno no contesta llamadas, no quiere ninguna línea de comunicación con el gobierno venezolano. Entonces yo lo que veo es que quedan las cosas en manos de los gobernadores y de los alcaldes de frontera mientras pasa esta administración. Marta, muchas gracias. Diana, otro cambio de frente, y mi pregunta va en este sentido mientras te activo el micrófono. Es decir, con respecto a China, tú señalas, y también en un escrito tuyo, yo lo leía, de ese pensamiento de guerra fría que ha influenciado la política exterior colombiana en el tiempo. Y con respecto a China, ¿cómo ves esa situación? Si realmente el que no avance, el que no lleguen a niveles cualitativos, a pesar del gran déficit comercial que tenemos, ¿qué opciones existen más allá de la situación actual y con esos obstáculos que tú mismo has planteado que detienen la posibilidad de que haya un desarrollo más cualitativo de las relaciones con el gigante asiático? Bien, Eduardo, te respondo de hecho teniendo en cuenta la primera pregunta que me hiciste, porque no te contesté directamente frente a la inquietud acerca durante la estadía que tuve el año pasado en China y haber estado allí presente durante la visita del presidente Duque. Realmente ahí nuevamente se confirmó que ahí son unos intereses en el orden comercial, negocios. No hay intereses económicos, menos intereses en el orden político de fortalecer vínculos. Eso, digamos, como una característica que viene en el tiempo, que se reafirma durante el gobierno de Duque, que además muestra también cómo durante el gobierno de Duque hay una regresión respecto a lo que se había realizado durante el gobierno de Santos en cuanto a una mayor apertura y búsqueda de vínculos con países de Asia y de Asia-Pacífico particularmente. Y ya en relación con China lo que se observa es una situación cada vez más difícil en cuanto a que hay las oportunidades, pero cada vez más el gobierno colombiano está mucho más cerrado. Y mucho más cerrado también teniendo en cuenta que China viene en una postura donde ha venido abandonando su discurso del diálogo sur-sur cuando se acerca a países como el nuestro en desarrollo y donde ya su discurso y su actitud es de una potencia en todo el sentido de la palabra. Viene cerrando filas también en América Latina respecto a quiénes son amigos o no de Taiwán y por ende con quiénes fortalece vínculos y con quienes definitivamente también, establece unas distancias. Esto lo digo además no porque se vea en el ámbito formal, sino que se mueve mucho en el ámbito de lo informal. Y todo ello entonces conduce a una situación que cada vez más Colombia ayuda a que sea más tensa. En un momento en que estamos frente a una polarización de las relaciones de Estados Unidos con China y donde realmente Colombia debería buscar más oportunidades con el Asia-Pacífico, con China, con Asia, digamos, con otros escenarios y estados en el sistema internacional, y no lo hace. Y en ese sentido, cerramos las puertas de opciones que pueden ser muy interesantes a futuro. Aquí reafirmo la idea de que no solamente China, cuántas otras economías con las cuales Colombia puede tener una relación mucho más fluida y horizontal que con la propia China, que no es fácil, que es tan acartonada y tan, digamos, cuadriculada en muchos sentidos frente al vínculo con otros países y, como no, de América Latina, que en todo caso es tan lejana, tan distante, y desde el punto de vista cultural, pues hay unas brechas enormes. Entonces, es muy complejo, pero ni siquiera ahondamos en ver qué es lo que podemos hacer con otras economías. Aquí me estoy refiriendo particularmente, por ejemplo, al caso de Indonesia, que es muy interesante. Y es muy interesante porque uno es el estado líder del sudeste asiático, es el estado líder del ASEAN, que jalona los procesos en ASEAN en muchos sentidos,
y que viene teniendo una serie de experiencias que son sobresalientes. No es el caso único de Indonesia, lo tienen otros países del este de Asia, pero en el caso de Indonesia llama mucho la atención que son aprendizajes que podemos tener teniendo en cuenta que estamos frente a un país que también es tropical, que tiene una serie de productos similares a los nuestros, digamos, con el cual, digamos, de alguna manera hay unas ciertas similitudes en medio de las diferencias, pero no vemos lo que se viene realizando en Indonesia en términos, por ejemplo, de una política exterior muy abierta, en muchos sentidos, a pesar de ciertas... digamos, el caso indonesio se caracteriza porque si bien es un país musulmán, hay, digamos, en principio ciertas restricciones frente a qué tipo de vínculos pueda tener con X o Y Estado, y no es así. Indonesia es supremamente abierto y a la vez tiene una política marítima muy interesante, una política educativa que lleva unos 20 años en un trabajo sistemático respecto a cómo cualificar el nivel educativo de la población, y esto está impactando positivamente los índices de empleabilidad, de empleo, y cómo esto también está aumentando el consumo interno porque se está fortaleciendo la industria nacional. Es decir, hay una cantidad, digamos, de lecciones para un país como el nuestro, pero en vista de que no visibilizamos nuestra relación con el Pacífico, sino que simplemente estamos mirando hacia el norte o hacia Europa o, digamos, a otras latitudes, pero no hacia el Asia, no vemos que es una cuestión de perspectiva. ¿En términos de qué? De que no se trata del lejano oriente. Podríamos decir, es el cercano occidente. Simplemente si vemos al Pacífico como un puente, no como una barrera, no como una frontera. Gracias, Diana. Estamos llegando a la parte final. Eduardo, tengo una pregunta para ti y para los demás panelistas. Por favor, vayan pensando cuál es su comentario final, que lo van a hacer en un minuto. Es decir, ese comentario de cierre, lapidario, fuerte. Pero Eduardo tiene, por supuesto, un espacio de gracia donde puedes articular tanto tu comentario final y esta pregunta. ¿Cuáles son los elementos o factores domésticos que influyen en la política exterior colombiana? A ver, te estoy dando micrófono, vamos a ver. Ya. Listo. Bien, hay varios elementos que uno puede señalar como que influyen efectivamente en el diseño de la política exterior o en la posición de la política exterior colombiana. Y algunos de ellos pues ya lo han mencionado varios de los panelistas. Uno de ellos es precisamente la situación de conflicto interno, y eso media la manera en que nosotros vemos el mundo. Dependiendo de las oportunidades, dependiendo de las lógicas internacionales, inscribimos el conflicto. Recordarán ustedes, por ejemplo, el caso de Andrés Pastrana, en donde hay todo un proceso de diplomacia por la paz y se la jugó, y bueno, el despeje, todo ese tipo de cosas. Pero una vez ocurren los atentados del 11 de septiembre y empieza a degradarse, digamos, las conversaciones con las FARC, inmediatamente migra el discurso del Plan Colombia hacia una terrorización. Es decir, vamos a luchar contra el terrorismo, y lo que nosotros hoy tenemos no es un conflicto, sino una amenaza terrorista que va a ser, por supuesto, tomada o retomada por el presidente Uribe, y luego, por supuesto, el gobierno Duque hace exactamente lo mismo. Ese es un primer elemento importante. Otro elemento es que, como lo señalaba, por ejemplo, Marta, no hay ningún tipo de institucionalización de la política exterior, o al menos del proceso de toma de decisiones en la política exterior, de tal manera que cada presidente llega con su equipo de amigos y hacen lo que quieren, de tal manera que en algunos casos vemos unos cambios significativos de la política. El caso de Venezuela es uno de ellos. El 6 de agosto de 2010 éramos cuasi enemigos, y ya el 10 de agosto éramos los mejores amigos. ¿Y qué cambió ahí? Simplemente la persona que tomaba las decisiones y, por supuesto, su grupo de amigos.
Bajo esa lógica, entonces, vemos que efectivamente hay diferencias al interior de Colombia sobre qué tipo de rol o qué tipo de roles podemos jugar, cuáles son nuestras visiones, y uno asumiría, por supuesto, que si llega un gobierno como el de Petro, por supuesto, la política exterior nuestra cambiaría sustantivamente. Bajo esa lógica, entonces, me gustaría señalar para cerrar un elemento fundamental y quiero retomar lo que decía Diana en este momento, en términos de que Colombia, por ejemplo, con Asia y con China en particular, no tiene nada más que intereses comerciales. Tráiganos plata, vendamos aguacate. En 1980 era vendamos tinto. Pero no hemos cambiado absolutamente ningún tipo de orientación frente a China. Y eso nos puede pasar factura. Y no quiero decir que entonces necesitemos volcar nuestra política exterior a China, sino empezar a evaluar efectivamente los riesgos o no de irnos con uno u otro. Y si eso efectivamente es dicotómico, es decir, si necesitamos tomar una decisión o no. Y quiero resaltar el caso de lo que está viviendo hoy Australia. Australia ha sido uno de los países más críticos de todo el manejo de la pandemia en China, y China ya le dijo, bueno, si usted sigue con esta bobada, pues cerramos fronteras y listo. Y empezó a suavizar el discurso. Precisamente porque se ha generado una dependencia desde el gobierno laborista de John Howard en Australia frente a China, y hoy los vínculos comerciales y de inversión son fundamentales. Y eso quiere decir que, por supuesto, hay riesgos de meterse de cabeza con China, así como hay riesgos de seguir anclados, digamos, la política exterior colombiana con Estados Unidos. Y en ese sentido, quisiera, digamos, cerrar con la idea, como lo decía Marta, finalmente la ideología se puede entender como una manera de ver el mundo, y en ese sentido este cuentico de que Santos era pragmático, pues no tiene mucho asidero, pero el punto fundamental es que la ideología o esta manera de ver el mundo, la que tiene Duque, es extremadamente limitante. Y Colombia se está quedando sin opciones en la región, como decía Andrés hace un rato, y en el diseño del orden internacional en transición que estamos viviendo. Muchísimas gracias a todos por su atención. Eduardo, muchas gracias por ese apunte. Tengo una buena noticia, vamos a ampliar, no vamos a ser tan tacaño con el tiempo, vamos a tener, en vez de 1 minuto, pues, podemos 2 minutos y medio como máximo para que cada uno de ustedes haga ese comentario final lapidario. Sandra, tu comentario de cierre. Lapidario no. No, yo lo que creo, Eduardo, esto ya suena como cantaleta, pues, pero digamos que en una muy buena parte todos somos como muy responsables de lo que está pasando con el comportamiento internacional de Colombia durante esta administración, porque finalmente, digamos, dejamos pasar muchas cosas. Una, dejamos pasar el tema como sujeto de debate entre los candidatos presidenciales. Yo me acuerdo que siempre lo que sucedía en la elección pasada era que cada vez que se hacía una pregunta sobre el tema internacional se hacía como al final de los debates, y bueno, ya los moderadores de los debates estaban como tú, 2 minutos para contestar esta pregunta. Entonces, pues nunca le dimos relevancia a eso. Si uno mira el programa de política exterior de Iván Duque, ahí el punto esencial de ese programa es que quiere hacer una política exterior constructivista, lo que sea que eso signifique. Entonces, pues hoy lo que estamos viendo es el resultado de esa improvisación. No tenían propuesta, luego todos los días se están tomando una decisión acerca de lo que van a hacer sin tener norte, sin tener prioridades, sin tener ningún tipo de plan a seguir. A ver si aprendemos para la próxima que a ese tema hay que pararle un poco más de bolas, porque tiene consecuencias, y consecuencias fuertísimas para muchos temas domésticos y como para la cotidianidad y el desarrollo político, social y económico interno. Sandra, muchísimas gracias. Rafa, tú que te estás trasnochando, porque imagino que ya va a empezar a amanecer en Hamburgo, entonces, pues, antes de que te duermas,
Por favor, tú. Sí, hora ¿Qué tal? difícil. No, yo quisiera arrancar retomando donde terminó Sandra y quisiera mencionar algo que pasó también durante la visita de Duque a China. Y era que a él lo estaban entrevistando. En algún momento le preguntaban algo que ha sido objeto de muy fuerte debate acá en Europa, ha sido el tema de esta red de 5G. Preguntaban, bueno, ¿usted qué piensa de que China sea el proveedor de estas redes en Colombia? ¿Está de acuerdo? ¿Está en contra? ¿Tiene reservas? Y básicamente la respuesta de Duque era que pues Colombia no se iba a oponer a lo que quisiera hacer el mercado, que era una manera básicamente de decir que no tenía ni idea de lo que le estaban hablando. No hay una estrategia colombiana frente a muchos de los temas que son grandes en la agenda global en este momento. No hay realmente un norte y todo se da sobre la base de esta improvisación, ver cómo se va reaccionando a lo que va pasando, pero no hay una agenda propositiva en ese sentido, lo cual es bastante preocupante. Lo mismo yo creo que es cierto respecto a la estrategia de inserción económica internacional colombiana, que no hay una estrategia de cómo vamos a evitar este elemento de la reprimarización de nuestra economía, cómo vamos a exportar algo más que aguacates, que como lo mencionaba Eduardo. Y en eso creo que la ideología es bastante clara en decir, no, es que eso no hay por qué pensarlo, es un tema que no hay que mencionar ni siquiera. El segundo elemento que quisiera mencionar es que creo que sí es muy claro una especie de macartismo recargado en la administración de Duque, y que es algo que nos viene desde la misma época incluso de Mariano Ospina, cuando se da el asesinato de Gaitán, y dice MacArthur, eso fue una conspiración soviética, comunista, etcétera. Mariano Ospina al día siguiente dice, sí, exactamente, cuando faltaba todavía quizá 10, 15 años más para que hubiera siquiera una guerrilla comunista en Colombia. Entonces, esa amenaza, ese otro ideológico fantasmagórico que está ahí, siento que es algo que marca muy fuerte nuestra política exterior, y que nos deja con esas opciones limitadas y con una visión del mundo absolutamente unitemática, diría yo. El único tema entonces es cómo enfrentar al enemigo ideológico y punto. Y finalmente, algo que me preocupa y que queda probablemente, ojalá para otra discusión, es que sí hay un elemento sumamente ultraconservador en la ideología del uribismo, y esto lo vemos y lo mencionaba también Sandra en su podcast, en el intento que estuvo liderando Colombia, o que estuvo junto a otros países como Brasil de Bolsonaro, tratar de quitarle dientes, de tratar de quitarle fuerza al sistema interamericano de derechos humanos, y ahí la candidatura de Eber Bustamante. Entonces, ese elemento antiderechos humanos es un elemento que también debería preocuparnos en esa batalla, en esa lucha, confrontación ideológica que tiene lugar no solamente a nivel regional, sino al interior de nuestros mismos países latinoamericanos, y de lo cual la UNASUR, la creación de este nuevo PROSUR que es tan liviano que se lo lleva el viento, es solamente una expresión de esas batallas también ideológicas que se están librando. Habrá que pensar entonces cómo se va a hacer frente a eso también, y cómo se puede de alguna manera contrarrestar esa radicalización de ese macartismo y esa ideología ultraconservadora. Rafa, buen cierre, muchas gracias. Vamos donde Andrés. Andrés, tu comentario de cierre. ¿Vas a ser tan generoso de darme 2 minutos a mí también? 2,5. Sí. Bueno, a ver, rápidamente. Habría un tema que me encantaría tocar, que salió ahora a último momento, pero originariamente lo había planteado Sandra, que es el tema de los derechos humanos y cómo esto se engarza con las grandes dificultades de supervivencia que tiene el sistema liberal internacional en su versión original. Pero no me va a dar tiempo a eso, así que me voy a concentrar en otra cosa. Y la otra cosa es que todo el mundo ya se acostumbró, y es una especie de cliché también, o de noción muy convencional, a hablar del desplazamiento geoeconómico del Atlántico hacia el Asia-Pacífico. El malentendido es que la definición de Asia-Pacífico es una definición predominantemente eurocéntrica y no entiende las divisiones y la heterogeneidad del Asia-Pacífico. En realidad, en el Asia-Pacífico, en este momento, hay 2 narrativas que chocan entre sí.
y las dos tienen que ver con lo que va a pasar en el siglo XXI. Una es la narrativa euroasiática, que básicamente se monta sobre la convergencia estratégica entre Rusia y China, y la otra es la narrativa indopacífica. Y ahí sí creo que es muy importante lo que señalaron tanto Diana como Eduardo el Bueno, por decirte a ti hermano, ¿no? Eduardo el Bueno, en el sentido de que la narrativa indopacífica es una narrativa que responde a los intereses de Estados Unidos, pero que tiene matices muy peculiares de acuerdo a cada uno de los actores que están participando. Una cosa es la versión del Indo-Pacífico libre y abierto, que de alguna manera impone Estados Unidos, otro como lo ve Japón, que fue el originario en lanzarlo en el 2007, a pesar de que ha retomado otros elementos, otra cosa como lo ve Australia, y otra cosa como lo ve Indonesia y la ASEAN, y otra cosa es como lo ve la India, que está montada a caballo y sin saber bien si está parada del lado del Indo-Pacífico en alianza con Estados Unidos o si por sus conflictos con China, de todas maneras debería, a pesar de sus conflictos con China, debería estar en Eurasia, dado su vínculo estrecho con Rusia. Entonces, el mensaje final es que empecemos a mirar a otros lados fuera del Atlántico, que es a lo que nosotros nos acostumbramos a aferrarnos históricamente, el Atlántico del Norte. Gracias, Andrés. Diana, y se va preparando Marta. Marta, mientras intervienes, hay un comentario de un participante que señala si se puede interpretar también como un rasgo ideológico, tanto doméstico, pero también de la política exterior de este gobierno con respecto a Cuba, y fue la reacción que generó cuando el alcalde de Medellín dijo que iba a traer médicos cubanos y le llovieron rayos y centellas. Ve pensándolo, pero primero démosle la palabra a Diana. Diana, ¿cuál es tu comentario final? Bien, entre los factores domésticos que yo considero realmente están en el sustrato de nuestra falta de visión frente al exterior en términos generales, globales, pienso que ahí podríamos hablar de unos 4 o 5 puntos. El primero, un abandono enorme de las fronteras, evidente en el caso del Pacífico, de la región pacífica, donde los mayores índices de desigualdad precisamente los lideran Chocó y el Cauca, y evidencian, bueno, una pobreza y una situación de informalidad que conduce, que es el camino a la ilegalidad, sumado entonces a falta de infraestructura, pero lo más importante, la ausencia de estar presente en dinámicas, como lo decía ahora Andrés, dinámicas que están sucediendo en el hoy, que vienen además de hace unos años, que no es una cuestión tampoco tan reciente. Con esto me refiero particularmente a los corredores económicos. En Colombia está ausente una lectura de qué son los corredores económicos en el mundo. No es sino ver el caso de la nueva ruta de la seda, que es, digamos, un ejemplo paradigmático, pero también están las carreteras trilaterales India, Myanmar, Tailandia, como está el vínculo Mekong-India, que es todo un círculo de conectividad también muy interesante. Digamos, hay toda una serie de corredores en los cuales Colombia no tiene, digamos, ni conocimiento ni interés, digamos, en entrar de allí a ver el solo hecho de saber qué es y en qué consisten. Y hay otra situación que me parece muy compleja, mirando nuevamente hacia adentro, pero que impacta, por supuesto, el exterior, es el funcionamiento y las condiciones de nuestro sistema, o cómo funciona nuestro servicio exterior. Allí, aunque es reiterativo decirlo porque se ha comentado desde hace décadas, cómo funciona teniendo en cuenta que se convierte más en una serie de premios para pagar favores políticos, pero donde básicamente lo que hay es una ausencia de personas con formación, con conocimiento de idiomas, con una visión de mundo que permita establecer realmente vínculos de Colombia con el exterior. Y finalmente, y para cerrar, esa enorme improvisación, frecuente improvisación frente a la política exterior colombiana, y cómo terminamos dando continuidad a una visión que viene del siglo XIX, en la que solemos favorecer más las relaciones con aquel que sea blanco, católico y que pertenezca a un sistema capitalista. Gracias, Diana.
Muy buen apunte. Bueno, Marta, tu comentario final. Ya deja que me tenías bloqueada. Ya te Sí. desbloqueé. Bueno, le contesto a Y se quien prepara había- Eduardo. ¿sí? Le contesto a quien hizo la pregunta sobre la reacción frente a los médicos cubanos, evidentemente desde una visión de mundo que sataniza a Cuba, que teme de este vínculo de Venezuela con Cuba que se ha llamado castrochavismo. Desde esa visión, pues es claro que se rechace la participación de los médicos cubanos en Colombia, porque los médicos cubanos fueron desde el año 2003 una de las primeras estrategias de cooperación de Cuba en Venezuela en el marco de los acuerdos que llevarían a construir el ALBA. Entonces es, digamos, absolutamente comprensible. Y en relación con el cierre, que no quiero llamar lapidario en medio del COVID, porque eso no suena bien, ¿sí? Yo creo que este gobierno es muy costoso para el país, que ha saboteado la implementación de los acuerdos de paz, así como lo mencionó Sandra, en los escenarios multilaterales, diga que está comprometido con la implementación. Y ha sido muy costoso porque nos llevó a un escenario de confrontación con el vecino, que tiene grandísima afectación para los habitantes de frontera, para los migrantes que permanecen en Colombia, ¿sí? 90% de ellos han perdido el trabajo, están intentando retornar y están en albergues, pero seguramente después de que el COVID pase, regresará esta migración. Por eso yo creo que digamos que el camino es propender en distintos escenarios académicos y de opinión por la reapertura de la frontera, por el restablecimiento de las relaciones consulares, por el acercamiento de las autoridades de frontera para garantizar los derechos de las poblaciones de frontera, por la cooperación para manejar la pandemia, y de pronto, si nos portamos bien, tenemos la oportunidad de que nos llegue la vacuna energética. Bueno, yo creo que perdimos a Marta. Bueno. Que conste que yo no fui el que la censuré. Y llegamos a la parte final, entonces creo que se nos acabó el tiempo. Ya estamos sobre el límite. Quedamos citados para una nueva sesión. No agotamos todo hoy. Aquí quedaron una serie de temas que son provocativos, que son estimulantes, y los podemos retomar más adelante en una nueva tertulia para agitar mentes, aquí en este programa Tu Mundo Sin Filtros. Nos vemos nuevamente. Yo le agradezco a mis queridas amigos y amigos esta participación, sus grandes aportes, al público que se conectó. Tuvimos un promedio de 90 personas en el momento pico, y por lo tanto, Rafael, buenos días o buenas noches para que duermas, y de verdad, muchísimas gracias. Estuvo muy chévere todo y nos encontramos nuevamente. Descansen y hasta pronto. Chao, chao.